Ok, entonces, vamos a empezar a ver lo que son las ecuaciones diferenciales parciales. Una ecuación diferencial ya sabemos que es una ecuación que involucra la derivada de una función, ¿sí? Al hablar de una ecuación diferencial parcial, entonces la función que vamos a estar derivando va a depender de más de una variable. En este caso, al tener una función en dos o más variables, las derivadas que se efectúan al respecto a cada variable se conocen como derivadas parciales. Entonces, por ejemplo, tomando aquí la función u, que depende de x y de t, pues nosotros podemos derivar esta función parcialmente en x, la podemos derivar parcialmente en t, e incluso podemos efectuar derivadas de orden superior. Podemos derivar dos veces en x, podemos derivar dos veces en x y en t, y podemos derivar dos veces en t. ¿Sí? Entonces, la idea de esto pues va a ser precisamente estudiar estudiar los tipos de ecuaciones diferenciales parciales que existen y los métodos de solución. Ahora, la idea es que nosotros podamos abordar las ecuaciones diferenciales parciales mediante métodos que alguna vez estudiamos en ecuaciones ordinarias, como los métodos de factor de integración, como el método de integración directa, como el método de separación de variables. Para ello, pues es importante que nosotros sepamos distinguir el tipo de ecuación que tenemos, ¿sí? El tipo de ecuación parcial que tenemos, y conocer y recordar sobre todo los métodos de solución de ecuaciones diferenciales. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo. Vamos a tener aquí la ecuación diferencial segunda parcial de u en x y en y igual a 6x más 12y cuadrado. Entonces, fíjense que este problema involucra únicamente un término diferencial, que es este de aquí, ¿sí? Entonces, solamente se va a tener un término donde aparezcan derivadas parciales. En este caso, la función u, que es nuestra variable dependiente, depende tanto de x como de y. Entonces, aquí tenemos una segunda derivada en ambas variables que está igualada a una función en dos variables. Cuando tenemos nosotros ecuaciones que tienen únicamente un término diferencial, como en este caso, el método más sencillo para poderlo resolver es mediante un método de integración directa. Lo que estamos buscando es precisamente encontrar el valor de la variable dependiente u en términos de las variables independientes x y y, ¿sí? Entonces, como les comentaba, si tenemos solamente un término diferencial, vamos a tratar de expresar esta ecuación de manera que la podamos integrar. Este término diferencial lo podemos reescribir. La segunda derivada de u en x y en y es lo mismo que la derivada en x de la derivada de u en y, igual a la función que tenemos aquí, 6x más 12y cuadrado. Entonces, si lo que queremos hacer es resolver esta ecuación para u, pues deberíamos de eliminar, así entre comillas, las derivadas que están operando sobre la u. En otras palabras, lo que tenemos que hacer es aplicar un operador inverso a la derivada, y esta es la integral. Entonces, si nosotros integrar en x, ¿por qué en x? Porque esta derivada, la primera que aparece aquí, pues es una derivada respecto a x. Entonces tenemos que integrar en la misma variable. Ojo, recuerden que cuando hacemos derivadas o integrales, las integrales así entre comillas, parciales, ¿sí? Que únicamente trabajamos con una de las dos variables de la función, la otra variable se comporta como una constante. Entonces, si aquí vamos a integrar en x, y es una constante.
o se va a comportar como una constante. Entonces, al integrar nosotros en x esta ecuación que tenemos, pues tendríamos parcial de u en y es igual a 3x cuadrada más 12y cuadrada x más una función en y. Recuerden que al integrar, siempre obtenemos una constante de integración, pero en este caso la constante es y. Entonces tenemos que obtener una función arbitraria, porque no la conocemos, en la variable contraria respecto a la cual integramos, ¿sí? Ahora, ya tenemos una ecuación, sigue siendo una ecuación diferencial parcial, pero el término diferencial ahora está dependiendo únicamente de una variable que es y. Entonces ahora, para poder terminar de resolver para u, pues vamos a integrar esta misma ecuación, pero ahora en y. Y al integrar en y, la variable x se va a comportar como una constante. ¿Sí? Entonces, si esa expresión que tenemos la integramos únicamente respecto a y, vamos a tener que u es igual a 3x cuadrada y más 4y cúbica x más la integral de f de y más una constante de integración, pero esa constante no va a ser una constante c, sino debe de ser una función que ahora dependa solamente de x. ¿Sí? Ahora, en este caso, este término que tenemos aquí, la integral de f de y respecto a y, como no conocemos el valor de f, o sea, sigue siendo una función arbitraria, podemos reescribir esto para no escribirlo en términos de una integral, porque el resultado de una integral, o más bien, el resultado de integrar una función es otra función, ¿sí? Entonces, podemos nosotros simplificar esta expresión de la siguiente forma. U de xy es igual a 3x cuadrada y más 4y cúbica x más alguna función en y más una función en x. Esto que obtenemos es entonces la solución general. ¿Por qué solución general? Bueno, pues porque sigue incluyendo dos funciones arbitrarias, que son las funciones obtenidas a partir de la integral o a partir de haber integrado. Estas funciones arbitrarias, podemos nosotros determinar el valor de las funciones arbitrarias siempre y cuando tengamos condiciones iniciales. Estas condiciones, al aplicarlas, pues nos van a permitir encontrar lo que es una solución particular. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que teníamos la misma ecuación, ya la resolvimos, tenemos la solución general, y que ahora tenemos dos condiciones. Una condición u de 1, y es igual a y cuadrada menos 2y, y una condición u de x, 2 es igual a 5x menos x. Fíjense en cómo están escritas nuestras condiciones iniciales aquí. Ambas condiciones dependen tanto de x como de y, pero en cada una se sustituye en una de las variables, ¿sí? Entonces, al sustituir aquí, por ejemplo, en la variable x, pues únicamente voy a tener valores para y, lo que me va, o lo que en teoría me daría el valor de la variable h. Y al sustituir aquí los valores de y, pues me va a dar una función que depende solo de x, y en teoría con esta condición debería de obtener el valor de la función g, ¿sí? Entonces, si tuvimos dos funciones arbitrarias, forzosamente debemos de tener dos condiciones iniciales para que se pueda resolver el problema. ¿Sí?
Entonces, pues aplicar las condiciones iniciales en este caso, muchachos, es muy similar a lo que hacíamos en ecuaciones ordinarias. Es decir, vamos a tomar la solución general que se nos da y aplicar cada una de las condiciones para obtener el valor de las funciones arbitrarias, en este caso. Entonces, al aplicar nuestra primera condición, u de 1, y, pues tendríamos 3 por 1 al cuadrado y, más 4 por y cúbica por 1, más h de y, más g de 1, también aquí se sustituye, y esto según la condición debe de ser igual a y cuadrada menos 2y. Entonces, como les comentaba ahorita, pues la idea aquí es poder despejar o encontrar el valor de la función h. Así entonces, h de y sería y cuadrada menos 2y menos 3y menos 4y cúbica menos g de 1. ¿Sí? Esto va a ser entonces y cuadrada menos 5y menos 4y cúbica menos g de 1. Ya que tenemos entonces el valor de la función arbitraria y, pues ese valor lo deberíamos de sustituir precisamente en la solución general, ¿sí? Así vamos a obtener una nueva solución u de x, y, que sea 3x cuadrada y más 4x y cúbica más h, que es más y cuadrada menos 5y menos 4y cúbica menos g de 1 más g de x. ¿Okay? Esta solución que tenemos todavía no es la solución particular, puesto que sigue apareciendo la función arbitraria g. Entonces, pues vamos a aplicar la segunda condición para poder encontrar precisamente el valor de esta función. La segunda condición nos indica que u de x, 2 sería igual a 3 por x cuadrada por 2 más 4x por 2 al cubo más 2 al cuadrado menos 5 por 2 menos 4 por 2 al cubo menos g de 1 más g de x, y esto tendría que ser igual a, según nuestra condición, 5x menos 5. Entonces, en este caso, pues vamos a despejar el valor de g de x. G de x sería 5x menos 5 menos 6x cuadrada menos 32x menos 4 más 10 menos 32 más g de 1. ¿Sí? Aquí simplificando tendríamos menos 6x cuadrada, 5 menos 27x y menos 32 menos 22 menos 9 menos 33 más g de 1. ¿Sí? Ya que tenemos entonces el valor de g de x, pues precisamente lo vamos a sustituir en la última expresión de u que teníamos. Y así vamos a tener que u de x, y es igual a
3x cuadrada y más 4xy cúbica más y cuadrada menos 5y menos 4y cúbica menos g de 1 más g de x, que es todo esto, menos 6x cuadrada menos 27x menos 33 más g de 1. Al haber sustituido entonces el valor de la función arbitraria g, pues aquí lo único que podemos simplificar es g de 1, ¿no? Aquí que se elimina. Pero vamos a obtener entonces que nuestra variable u pues va a ser toda esta ecuación. X cúbica, y cuadrada, 5y, y cúbica, menos 6x cuadrada, menos 27x, menos 33. Ahora sí, esto que obtenemos es la solución particular de nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, lo que estamos buscando pues es precisamente encontrar el valor de una función que depende de dos variables. En este caso la función se llama u y depende de x y de y, ¿sí? En este caso, cuando dijimos que cuando la ecuación tiene solo un término diferencial, ¿sí?, y que no aparece la variable dependiente en ningún otro lado, porque fíjense que aquí, regresándome a la ecuación, ¿sí?, la ecuación que tenemos solamente tiene el término diferencial, pero u no aparece. Entonces, se resuelve por integración directa. Nada más ahí hay que tener cuidado de respecto a cuál de las variables estamos integrando, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a tener ahora el siguiente sistema. Tenemos la ecuación diferencial de segundo orden, segunda derivada de u respecto a x y y es igual a la parcial de u en x más 2. Y esta ecuación va a estar sujeta a las siguientes condiciones. U de 0, y es igual a 0 y u subíndice x de x, 0 es igual a x cuadrado. Este u subíndice x, muchachos, es una manera más de expresar una derivada parcial. En otras palabras, esto significa que la parcial de u respecto a x cuando y vale 0 es x cuadrado. ¿Sí? Son dos maneras distintas de expresarlo, pero significa lo mismo. Entonces, pues vamos a tratar de abordar este problema de la misma manera en que hicimos el anterior. Vamos a, como tenemos aquí un término diferencial de segundo orden, pues vamos a ver si podemos integrar y simplificar esto de alguna manera. Entonces, vamos aquí a integrar respecto a x. Recuerden que al integrar respecto a x, la variable y va a comportarse como una constante. Entonces, lo que obtendríamos al realizar esta integración sería parcial de u en y es igual a u más 2x más una función arbitraria en y. Ahora, aquí seguimos teniendo una derivada parcial. Pero el problema de esto es que ya no lo podemos integrar, así como lo hicimos en el ejemplo anterior. ¿Por qué? Pues porque ahora aparece, además de la u en el término diferencial, aparece también la variable dependiente. En este caso, como aquí aparece la u, si yo integro, pues no voy a llegar a nada, no lo voy a poder despejar, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es reacomodar o reescribir esta ecuación para que nos resulte algo un poco más conocido. Si yo escribo esta ecuación de esta manera, menos u es igual a 2x más f de y, tiene la forma estándar de una ecuación diferencial lineal
Y recuerden que las ecuaciones diferenciales lineales se resuelven mediante un factor integrante, ¿sí? En este caso, el factor integrante va a ser igual a la integral de p de y. Hay que tener mucho cuidado respecto a qué variable construimos el factor, ¿sí? Tenemos que fijarnos cuál es la variable independiente que queda expresada en la ecuación. En este caso, como la derivada se está realizando respecto a y, pues el factor integrante debe de ser una función también que dependa de y, ¿sí? Así entonces, pues este factor va a ser igual a e a la menos y. Aquí el p de y, recuerden que es lo que acompaña a la u, que en este caso es menos 1. Entonces, al integrar menos 1, pues nos queda menos y. ¿Sí? Así entonces, reescribiendo esta ecuación diferencial, una vez multiplicada por su factor integrante, pues nos va a quedar que la parcial de y de e a la menos y por u es igual a 2x por e a la menos y más e a la menos y por f. ¿Sí? Y ahora sí, en este caso ya podemos hacer una integración de toda esta ecuación para poder terminar de resolver para la variable u. Aquí vamos a integrar respecto a y. ¿Por qué a y? Pues porque es la derivada que queremos eliminar ahora, ¿no? Entonces, al integrar esto respecto a y, nos quedaría e a la menos y por u es igual a, recuerden que en este caso la x se va a comportar como una constante. Entonces tendríamos menos 2x por e a la menos y más la integral de esto, que no la puedo realizar porque no conozco el valor de f, más una función arbitraria en x. Y finalmente, para terminar de despejar u, pues vamos a dividir todo entre e a la menos y o a multiplicar todo por e a la y, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, u de x, y sería menos 2x más e a la y integral de e a la menos y por f de y más g de x por e a la y. Y aquí vamos a tener lo siguiente. Fíjense que aquí el tercer término nos queda esta cosa así como medio extraña y complicada, pero todas las funciones involucradas en este término dependen únicamente de la variable y. Y como ya sabemos que el resultado de integrar una función en y me va a dar otra función en y, pues puedo reescribir ese término como otra función arbitraria, porque al fin y al cabo el valor de f no lo conozco, entonces pues sigue siendo arbitrario. Entonces lo ponemos como h de y más e a la y por g de x. Ojo, ¿se puede hacer eso de reescribirlo como otra función en este término? No. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una función en y y una función en x. Son variables distintas, ¿sí? Entonces, este término sí se tiene que dejar expresado de esta manera. Bien, entonces, pues una vez que realizamos la integración, o sea, una vez que hicimos el factor de integrante y realizamos la integración, lo que obtenemos aquí es la solución general. Pero este problema me daba dos condiciones, pidiéndome llegar a la solución particular. Así que pues vamos a aplicarlas. La primera condición nos indica que u de 0, y es igual a menos 2 por 0 más h de y más e a la y por g de 0, y esto tiene que ser igual a 0.
De aquí vamos a despejar la función arbitraria h. ¿Por qué no despejamos g? Porque g, así como está expresada aquí, no es una función, es una constante, porque ya está evaluada, ¿sí? Entonces, al evaluar nosotros una función arbitraria en cualquier valor, pues lo que vamos a obtener es una constante, que en este caso sería arbitrario porque no sabemos el valor de g. Entonces, por eso mismo vamos a despejar h. h entonces va a ser 0 va a ser menos c a la y por g de 0. ¿Sí? Y así la solución general que teníamos, pues la podemos escribir como u de x, y es igual a menos 2x menos c a la y por g de 0 más e a la y por g de x. ¿Sí? Y bien, en este punto lo que todavía tenemos la función arbitraria g, así que vamos a aplicar la segunda condición para terminar de resolver nuestro sistema. La segunda condición, recuerden que era u subíndice x. Esto quiere decir que primeramente tenemos que hacer la derivada parcial de u y luego sustituir. La derivada parcial de u respecto a x sería menos 2. Todo esto es una constante, por lo tanto se hace 0, más e a la y por g'. Y en esta función que está derivada es donde vamos a sustituir x, 0. Es decir, menos 2 más c a la 0 por g' de x tiene que ser igual a x cuadrado. Y aquí pues vamos a despejar el valor de g'. G' de x, bueno, a la 0 ya sabemos que vale 1, ¿sí? Entonces g' de x va a ser igual a x cuadrada menos 2. Ojo aquí, esto no es lo que puedo sustituir yo en la función u, porque yo obtuve g' y lo que tengo en la función u es g. Entonces, pues hay que integrarla. G de x va a ser igual a x cúbica sobre 3 menos 2x más c. Ahora sí es una constante de integración porque la función que estoy integrando depende solo de x, ¿sí? No es una integral parcial, entre comillas. Y ya que obtenemos entonces este valor de g, pues lo sustituimos en la función u. Vamos a tener que u de x, y es igual a menos 2x menos c a la y por g de 0 más e a la y por g de x, que es x cúbica sobre 3 menos 2x más c. El único problema que tenemos aquí es que seguimos teniendo una constante arbitraria. De hecho, tenemos dos. Tenemos g de 0 y tenemos c. Entonces, para poder determinar el valor de las constantes o para ver si esto se puede simplificar, pues vamos a calcular g de 0. Eso sí lo podemos hacer porque ya conocemos el valor de g. G de 0 sería 0 sobre 3 menos 2 por 0 más c. O sea, g de 0 es igual a c. Y si eso lo sustituyo en nuestra función u, vamos a tener menos 2x, menos 2x menos c por e a la y más e a la y por x cúbica sobre 3 menos 2x más c. Fíjense entonces que este término aparece dos veces con signo contrario, así que se elimina
Y ahora sí, la forma más simple de esta solución sería más e a la y por x cúbica sobre 3 menos coseno. Esta de aquí es la solución particular. Solución particular. ¿Ok? Entonces, al hablar de ecuaciones diferenciales parciales, lo que vamos a buscar pues, es hacer precisamente una analogía con las ecuaciones diferenciales ordinarias, siempre respetando el hecho de que las parciales pues, dependen de dos variables y tenemos que cuidar tanto las derivadas parciales como las integrales en una sola variable. Y bueno, estos son algunos métodos de solución y algunos ejemplos. Pero ¿qué significa esto? No sé si se acuerden, en ecuaciones diferenciales ordinarias, que existía algo que se llaman familias de soluciones. Es decir, cuando ustedes encontraban una solución general, lo que hacían era encontrar una familia de curvas. Esta familia de curvas representaba un mismo tipo de curva, pero repetida n veces en el plano. Y al encontrar una solución particular, lo que hacían era determinar específicamente cuál de estas curvas satisfacía a la ecuación y a las condiciones dadas. Algo similar va a suceder con las ecuaciones parciales. Nada más que ahora, como tenemos una variable que depende de dos o más variables, pues lo que obtenemos no es una familia de curvas, sino una familia de superficies. Y estas superficies pues se van a encontrar en el espacio. Nosotros al encontrar una solución general, estamos encontrando esta familia de superficies, ¿no? Y al encontrar una solución particular, pues lo que hacemos es determinar cuál de todas estas superficies es exactamente la que satisface tanto a la ecuación diferencial como a las condiciones iniciales dadas. Entonces, al resolver una solución general con condiciones, lo que estamos obteniendo es una superficie en el espacio.